Y a continuación tenemos a nuestro primer invitado de esta emisión de noticias. Él es Mauricio Reina, analista político, economista, una figura de aquí de Colombia. Señor Reina, le doy la bienvenida a estas pantallas de DNews. Feliz mediodía. Buenos días, Estefanía. Muchas gracias por esta invitación. Igualmente, bueno, vamos a empezar a analizar la noticia del día y probablemente de mucho tiempo en Colombia, esta movida ministerial desde el lado de la economía. Analicemos cómo se comportó el dólar desde el día del anuncio hasta hoy en la mañana. El dólar ha venido subiendo, subió en la tarde de ayer el escaso margen que hubo cuando se supo que había rumores de que podría salir el anterior ministro de Hacienda, todavía es ministro de Hacienda hasta el día lunes próximo. En la tarde se empezó a negociar el dólar next day, es decir, el dólar anticipado para el día de hoy, y empezó a notarse la depreciación de la moneda, un aumento del precio del dólar, y ese aumento del precio del dólar se ha confirmado durante la jornada de hoy, Estefanía. Entonces, en últimas, es un indicio marcado y persistente de una tendencia hacia el aumento del precio del dólar, lo que hemos observado. ¿Qué significa esto y cómo se relaciona en el comportamiento de la gente y en realidad el nerviosismo después del anuncio del presidente? ¿Cómo se relaciona esto? Primero con la política y segundo con el comportamiento de las personas. Cuando uno analiza la evolución del dólar en las distintas economías de América Latina en los últimos meses, hay un comportamiento distinto de Colombia frente a otros países de la región. Es decir, uno generalmente mira cuáles son las exportaciones, qué tan desequilibradas están las economías, pero los factores convencionales no explican el comportamiento distinto de Colombia frente a otros países de la región. Lo que lo explica es la incertidumbre política. Y es esa incertidumbre política la que ha generado este aumento del dólar de las últimas horas. ¿Por qué? Porque quienes nos siguen en este momento deben tener más o menos claro que dentro del gobierno, el ministro de Hacienda, nuestro ministro de Economía saliente, José Antonio Ocampo, había venido jugando un rol de polo a tierra, un rol de equilibrio de las expectativas. Mientras otros ministros del gabinete anunciaban grandes promesas de gasto, anunciaban que no iba a haber más exploración de petróleo y gas, anunciaban todo tipo de cosas que traen miedo y ruido en el mercado y a los inversionistas. El ministro Ocampo, exministro a partir de la próxima semana, había venido operando como ese polo a tierra, lo que lo denominaban algunos observadores, el adulto mayor, el adulto responsable dentro del gabinete. Sí. Ahora que se anuncia este cambio, la salida del ministro Ocampo, la entrada del ministro Bonilla, las grandes preguntas tienen que ver con cuál va a ser la posición del nuevo ministro. Claro. Si el nuevo ministro va a jugar como contrapeso o va a seguir siendo o va a ser a la larga parte de la misma diálogo confuso del gobierno. Sí, sí. Y para contarle a los televidentes en Latinoamérica, ¿cuál es la visión de Gustavo Petro sobre la economía? Pues Gustavo Petro es claramente una persona, un presidente que a lo largo de su vida política ha propugnado por ideas de izquierda. Eso para nadie es un secreto. Sí, y eso sí. En el caso de la economía se traduce, por ejemplo, en abandonar el otorgamiento de nuevas licencias de exploración de petróleo y gas, lo que yo mencionaba hace un momento, para propugnar por la aparición de nuevas industrias y nuevos sectores que reemplacen al sector minero energético. Esa es una discusión fundamental porque el sector minero energético provee la quinta parte de los ingresos del gobierno, nada despreciable, y el 40% de las divisas de Colombia. Si uno no tiene un sector que reemplace esas fuentes, lo que hace al dejar de explorar es descuadrar la economía, es desestabilizar la economía. Y claramente esa es una directriz y una obsesión que ha tenido el presidente Petro. Y al lado de eso, aumentar la participación del Estado en la economía y disminuir, en muchos casos de manera muy drástica, como es el caso de su reforma a la salud, la participación privada en los sectores de la economía. Bueno, Ocampo es conocido porque también tenía mucha relación y mucha mediación con varios sectores al mismo tiempo, con sectores de izquierda, con sectores de derecha, con el sector empresarial. ¿Cómo es la relación de Bonilla con estos sectores? El nuevo ministro que entra, que aparte es uno de los mejores economistas que existe en el país, ¿cómo cree que va a ser la gestión de Bonilla de la mano del presidente?
El ministro saliente y el ministro entrante se parecen en algunas cosas y en otras no. El ministro saliente y el ministro entrante se parecen en su capacidad técnica, su idoneidad como economistas y su preferencia por moverse en el espectro centro-izquierda del ámbito ideológico, si ustedes lo quieren poner en esos términos. Ocampo estaba más tirado hacia el centro, Bonilla, el nuevo, va a estar más tirado hacia la izquierda. Pero eso no va en desmedro de su capacidad técnica, ni va en desmedro de su conocimiento como economista. Claro. Las mayores diferencias, Estefanía, tienen que ver con el gran reconocimiento que tenía o que tiene José Antonio Ocampo, el ministro saliente, en la comunidad internacional. Grandes cargos internacionales, prestigio, reconocimiento, del que carece Ricardo Bonilla, el ministro entrante. Tendrá que forjárselo prontamente o yo no sé qué va a pasar, pero carece de ese reconocimiento internacional, sobre todo en la comunidad financiera. Y otro elemento central, el exministro Ocampo, o el ministro saliente Ocampo, era bastante independiente de las posiciones del presidente. El ministro Bonilla, ministro entrante, ha sido del equipo del presidente Petro durante más de una década. Fue su secretario. Claro, estuvo en la alcaldía. Exacto, cuando Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá, él fue su secretario de Hacienda y por lo tanto tiene menos capacidad de maniobra, en principio, sobre la mesa, sobre el papel en este momento, frente a los ímpetus del presidente Petro, algo que no tenía el ministro Ocampo y que explica en gran medida su salida. El exministro Ocampo salió después de hacer una gran labor porque se estaba convirtiendo en una piedra en el zapato para los ímpetus del presidente Petro. Después de las declaraciones del presidente, de todo lo que se ha dicho, limpiemos un poco y hagamos un barrido del apasionamiento que se ha presentado en los medios y demás. ¿Cómo quedó conformado el gabinete en cuotas políticas? ¿Todos son cuota, digamos, cercana al presidente? Sí, el gran cambio que se dio el día de ayer es que el gobierno va a buscar dejar de gobernar con la coalición de Partido Liberal, Partido Conservador y Partido de la U. Para quienes nos siguen en el continente, esos nombres no quieren decir nada, claro, pero sí quieren decir cuando uno habla de esa coalición variopinta que estaba moviendo el gobierno hacia el centro, hacia la centro-izquierda, pero más hacia el centro, y que le estaba garantizando gobernabilidad en el Congreso. Ahora que ha roto las velas, que ha quemado las velas el gobierno frente a esos partidos, a los directivos de esos partidos, se la está jugando por atraer a congresistas individuales. Para ello tiene un presupuesto muy jugoso de cara sobre todo a elecciones locales que tenemos en el mes de octubre de este año y paralelamente tratar de llamar la gente a la calle, es decir, reactivar el movimiento social, reactivar las marchas campesinas, reactivar las marchas estudiantiles para rehacer su capital político. En ese contexto, el gabinete es esencialmente de la casa. Son personas leales al presidente Petro, conocidas, viejas conocidas del presidente Petro, han trabajado con él y los que no son tan cercanos ni tan, bueno, leales serán todos, creo yo, pero no tan cercanos ni con tanta tradición de trabajo con él, están mucho más jugados hacia la izquierda que sus antecesores. En una frase del presidente Petro dijo: el que no esté aquí dispuesto a trabajar 24 horas por las necesidades de la gente no tiene cabida en este gobierno. Eso en plata blanca lo que quiere decir es: aquí necesitamos gente militante con la camiseta de este gobierno puesta. Ese es el nuevo gabinete en esencia. Ya que estamos hablando de la economía como tema central para el análisis, porque ya hablamos muchísimo del tema del cambio político y lo analizamos por el lado político. Hablando de la economía, ¿qué se sabe del sector empresarial? ¿Cuál es su sentir frente a lo que sucedió ayer? Y al fin y al cabo, ese sector que maneja un gran porcentaje de la economía del país. Por supuesto, hay dos reflexiones que hacer al respecto. La primera es: el sector empresarial está en una crisis de identidad desde que subió el gobierno de Gustavo Petro. Parte del sector empresarial dice: vamos a colaborar porque en últimas nuestras contrapartes en el gobierno son los que nos dictan las reglas del juego y no queremos confrontar. Otra parte del sector empresarial es mucho más escéptica, propende como por alinear la cancha de juego hacia moverla hacia el centro o hacia la derecha, y por lo tanto no es tan cooperadora o tan cooperativa con el gobierno del presidente Petro. Están divididos en el empresariado y en esa división
cae el hecho de ayer, el cambio del gobierno de ayer y el cambio de gabinete. Creo que el sector empresarial está desconcertado en términos generales en la medida en que las reglas del juego que parecían estarse moviendo de manera moderada hacia la centroizquierda, ayer dieron no un viraje, porque eso depende del Congreso y de muchas otras cosas, pero sí una intención de viraje mucho más hacia la izquierda. Y creo que eso, tanto a unos como a otros, colaboracionistas y oposición, los tiene bastante desconcertados en las últimas horas. ¿Cómo le fue en materia económica al señor presidente Gustavo Petro cuando estaba en la alcaldía? ¿Usted recuerda? Sí, hay logros en lo social que son insoslayables, pero simultáneamente hay una parálisis, o hubo una parálisis muy grande de cualquier tipo de obra que mejorara la competitividad de Bogotá. El sector empresarial tuvo casi que todo el periodo de gobierno en suspenso, en el congelador, esperando a ver por dónde podía moverse, qué podía hacer, quién era su interlocutor en la administración. La administración Petro en la alcaldía cambió de funcionarios más que cualquier otra alcaldía de la ciudad en las últimas décadas. Esa inestabilidad y esa permanente zozobra de para dónde va la política pública, ese estilo confrontacional que tiene el presidente Petro para avivar la plaza pública, pero a la vez con algunos contendores claramente identificados, generó zozobra, incertidumbre y casi que, muchos dicen, años perdidos para el crecimiento de la ciudad. Paralelamente, hizo política social con logros que son insoslayables. Ya para despedirlo, tengo la última pregunta. Usted aquí, en esta respuesta, menciona algo sobre la inestabilidad del gabinete. ¿Cuántos ministros de los nombrados al principio de la administración actual aún permanecen y cuántos han sido retirados de sus cargos? Han cambiado 10 ministros ya a estas alturas. En los 7 de ayer y la anterior crisis ministerial otros 3, y viceministros empezaron a cambiar muy temprano, y jefes de departamento también muy temprano. Y todavía hay posiciones que no se han llenado. Increíblemente, con toda esta rotación hay posiciones claves dentro del gobierno que no han sido renovadas o no se han llenado todavía. Creo que la inestabilidad que se mostró cuando el presidente Petro fue alcalde de Bogotá parece estar marcando también la pauta en este gobierno ya a nivel nacional, Estefanía. Señor Mauricio Reina, economista, analista político, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerlo con nosotros a esta hora en DNews. ¡Feliz almuerzo! Gracias a ustedes, un gusto.